Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. Buenos días, estimados estudiantes. Seguimos con lo que es la tutoría de estadística analítica con el siguiente capítulo, que va a ser lo que es regresión lineal y correlacional. Vamos a ver estos temas que van a ser muy fundamentales para el desarrollo de sus guías y de su examen bimestral. Tomaremos los puntos esenciales, los que nos van a servir para el desarrollo de las mismas. Bien, seguimos. Empezamos con lo que es análisis de correlación. El análisis de correlación, simplemente en lo que hemos estado viendo hemos estado viendo variables de diferentes muestras, muestras de una población comparadas con otras poblaciones. En este capítulo vamos a ver la relación que existe entre ambas variables, entre diferentes variables, para ver si su muestra que se ha obtenido tiene significancia y tiene una validez para poder hacer un estudio estadístico. Bien, entonces vamos a ver. Me ayuda acá. Vamos a ver qué es el análisis de correlación. Vamos a tener dos puntos que nos dice es el estudio de la relación que existe entre variables. Como les indiqué anteriormente, es el estudio que existe entre diferentes variables para ver si tiene una relación y una concordancia para el estudio estadístico. También es un conjunto de técnicas estadísticas empleadas para medir la intensidad de la asociación entre variables. Casi tiene el mismo significado. Es un conjunto de técnicas empleadas para medir la intensidad de su relación entre variables. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué relación tiene entre estas variables. Vamos a ver unos gráficos, un ejemplo. Una de estas técnicas, como indicó anteriormente el concepto, una técnica para ver esta relación entre variables es el famoso diagrama de dispersión. Vamos a subrayarlo acá. El famoso diagrama de dispersión, que significa que es una gráfica simplemente que representa la relación que existe entre dos variables. Para ello vamos a tener un ejemplo. Vamos a trabajar con un solo ejemplo a lo largo de esta tutoría, que más o menos tenemos. El ejemplo se denota de la siguiente manera. Tenemos 10 agentes vendedores de computadoras. Tenemos a 10 agentes, tenemos el usuario 1, 2, 3, 4 hasta el agente número 10. Estos señores van a vender computadoras, se dedican a lo que es a la venta de computadoras en una ciudad X. Para ello, cada uno de ellos realiza llamadas diferentes para ofrecer este producto, las diferentes computadoras, en donde cada usuario tenemos el número de llamadas que realiza durante un mes, durante un mes, y cuántas ventas. En la otra columna vamos a ver cuántas ventas ha realizado por hacer estas ventas. Entonces aquí viene alguna hipótesis que diga a mayor llamadas que se realicen en el mes, mayor ventas va a tener. Vamos a ver si es cierto esta relación, ¿sí? Entonces tenemos el agente vendedor, que es la columna que tenemos donde está el agente, el número de llamadas, la columna de en medio, y las ventas realizadas en un determinado tiempo. Entonces, un diagrama de dispersión simplemente es poner o graficar lo que tenemos en la tabla. Supongamos que acá tenemos las llamadas y acá tenemos el número de ventas. Entonces, qué sé yo, vamos a ¿qué pagó? ¿Sigo nomás? Sí. Bien, entonces vamos a graficar la tabla que tenemos en el ejemplo. Entonces vamos a dividir esta gráfica en intervalos de 10, 20, 30, 40 y 50. Y asimismo en intervalos de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, etc. Entonces empezamos a graficar. En las llamadas tengo 20, hacemos acá, y en las ventas tengo 30, tengo un punto por acá. Siguiente, 40, tengo 60, un punto más arriba. Tengo un 20 y en las ventas tengo 40, más acá. 30 y tengo 60 por acá. 10 y 30 tengo por acá. 10 y 40
20 y 40, 20 y 50, 20 y 30 y 30, 70, más o menos por acá. Hemos graficado lo que tenemos acá. Entonces en el eje de las X tenemos lo que son las llamadas y en el eje de las ventas tenemos, en el eje de las Y tenemos lo que son las ventas. Graficar estos parámetros es lo que se llama diagramas de dispersión, ¿sí? Entonces claro, lo que tenemos en lo que es diagramas de dispersión. Bien, pasamos a lo que es una variable dependiente. ¿Qué es una variable dependiente? Como les indiqué anteriormente, el ejercicio quiere obtener o quiere ver si es que a mayor número de llamadas se van a realizar mayor ventas. Entonces, siempre vamos en lo que es la regresión lineal y correlacional, tenemos que localizar cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Para ello vamos a entender qué es la variable dependiente. La variable dependiente es la variable que se predice o se calcula. Ojo, la variable dependiente es la variable que se predice, que se va a predecir o se va a calcular. En cambio, la variable independiente es la variable que proporciona las bases para el cálculo. Es la que tenemos algunos parámetros para poder hacer el cálculo y predecir algún resultado. El valor de predicción. Entonces, como nosotros tenemos la variable independiente que nos dice es la que proporciona las bases para el cálculo, nosotros podemos denotar que las llamadas van a ser las variables independientes, porque a mayor número de llamadas voy a predecir si es que se va a vender o no se van a vender más productos. Entonces tenemos que las llamadas van a ser la variable independiente y el número de ventas van a ser las variables dependientes, que va a depender de la variable del número de llamadas que se realice, por lo que se va a predecir. Bien, entonces mucho cuidado, mucho ojo para ver cuáles son las variables independientes y dependientes. Luego de esto, localizado esto, vamos a ver lo que es el coeficiente de correlación, que se describe de la siguiente manera. La intensidad de la relación entre dos conjuntos de variables de nivel de intervalo, ¿sí? Entonces vamos a ver, aquí el coeficiente de relación vamos a determinarlo como R, y dependiendo de su comportamiento en la gráfica, vamos a ver si es que su comportamiento es negativo o es positivo. Entonces tenemos, por ejemplo, tenemos una gráfica. Vamos a ver una gráfica cuando el comportamiento es negativo. Entonces tenemos una serie de puntos, como los vemos acá, está con rojo, vamos a ponerlo con negro. Supongamos que nuestra gráfica nos demostró algo similar como esto, tenemos los diferentes puntos. Entonces denotamos con una línea el comportamiento de esta gráfica. Entonces vemos que R tiene un comportamiento negativo porque tiene esta inclinación. Entonces predecimos o concluimos que R es igual a menos 1. Lo mismo acá, vamos a ver en cambio un comportamiento positivo. Tenemos supongamos que el ejercicio nos denotó o nos puso esta gráfica. Tenemos estos puntos, vamos a unirlos para ver cuál es su comportamiento. Tenemos una inclinación positiva en cambio, que están obviamente todos sobre el eje de las X. Entonces aquí concluimos que R es igual a 1, positivo, ¿sí? Entonces cuando tenemos esta gráfica, este comportamiento de las tablas de estas gráficas, vamos a concluir que siempre si tenemos esta inclinación, que R va a ser positivo con más 1 o R va a ser negativo con menos 1, ¿sí? Entonces mucho cuidado cuando arrojen los ejercicios, las tablas, las gráficas que tenemos que concluir, tenemos que ver cuál es su dirección de la gráfica para poder decir si es que es positivo o negativo lo que es el coeficiente de relación. Vamos a ver más, asimismo, otros comportamientos que existen. Por ejemplo, supongamos que nuestra gráfica, vamos a situarnos en el gráfico número 1, tenemos este comportamiento, tenemos diferentes puntos que no tienen ninguna relación, no podemos realizar ninguna gráfica en ese diagrama de puntos. Entonces aquí decimos que el coeficiente de correlación es nula. ¿Por qué? Porque R es igual a 0. No podemos seguir ninguna línea, ninguna inclinación. No podemos predecir nada. Entonces vamos a decir que el coeficiente de relación es nulo. O sea, R es igual a 0. Luego vamos a ver el gráfico número 2. Cuando vamos a ver
el comportamiento de esta gráfica. Supongamos que la gráfica nos da una serie de puntos que tienen una cierta inclinación. Como ven acá, tenemos diferentes puntos que no están previamente alineados, pero tienen, cada uno de ellos asignan o llevan una dirección inclinada. Más o menos vemos acá. Entonces tranquilamente podemos hacer una gráfica que más o menos intervenga y tenga una dirección a estos puntos, que más o menos abarque todos estos. Para ello se quiere decir que esto tiene un coeficiente de correlación más o menos adecuado, más o menos no se puede decir acertado, pero un poco apegado a lo que es el anterior que vimos. R es igual a menos 1, ¿sí? Que está apuntando a lo que es menos 1. En cambio tenemos la siguiente gráfica, que tenemos un poco más agrupado estos puntos. Estos puntos son los un poco más acertados en lo que es el estudio estadístico. Si mi ejercicio emite una gráfica similar a esta, quiere decir que está un poco más acertada a la hipótesis que nosotros nos planteamos. Entonces tranquilamente nosotros podemos realizar una gráfica que nos permita abarcar toda esta serie de puntos, ¿sí? Entonces, si la gráfica, obviamente este es con R positivo, nos va a ser un poco más acertada, o la relación entre las variables va a ser un poco más acertada que las diferentes gráficas que tenemos acá. Esta es un poco más alejada de la realidad, este ya está un poco acercándose, pero esta sería lo óptimo, ¿sí? Entonces estos son los comportamientos de lo que es el coeficiente de correlación. Entonces tenemos que ver muy bien la gráfica que nos bota el ejercicio para poder realizar. Bien, una vez que hemos terminado de lo que es el coeficiente de correlación, vamos a ver cómo podemos nosotros denotar los cuadrantes para ver en qué situación está más las muestras, o más dónde está más la acertación de las hipótesis. Para ello nosotros vamos a utilizar la tabla que vimos anteriormente en el gráfico, donde tenemos los diferentes agentes vendedores, el número de llamadas y el número de ventas. A esto obviamente lo graficamos como lo tengo acá en esta gráfica, donde están unos puntitos rojos. Estoy ingresando de nuevo. Bien, a ello vamos a dividir, a ver en qué parte o dónde está más el número de llamadas y dónde se están haciendo más las ventas. Para ello entonces nosotros tenemos que sacar las medias. Las medias que tenemos de la siguiente fórmula. Por ejemplo, tenemos X, para sacar la media es igual a sumatoria de X sobre N. Entonces nosotros tenemos en esta gráfica la sumatoria de todo lo que son las llamadas. Realizamos una suma vertical. Tenemos 20 más 40 más 20 más 30 más 10 más 10 más 20 más 20 más 20 y más 30. Tenemos una sumatoria de 220. Lo mismo acá. En cambio hacemos la sumatoria en las ventas. Realizamos toda esta suma y obtenemos una sumatoria total de 450. Una vez que hemos sacado estas medias, empezamos a realizar la fórmula. Entonces vamos con la primera. La sumatoria de X que obtuvimos fue de 220 sobre N. ¿Cuánto es N? Tenemos que ver el número de agentes vendedores que tenemos. Tenemos del 1 al 10, entonces tenemos 10. Es el número de agentes vendedores. Entonces colocamos esto. Una vez que obtenemos, realizamos las pruebas las operaciones correspondientes, y tenemos que tenemos como X, media de X, tenemos el 22. Lo mismo hacemos con Y. Realizamos lo mismo, dividimos para 10 mismo y tenemos que es 45. ¿Sí? Una vez que tenemos estos dos puntos, X22 y Y45, vamos a localizarlos estos en un punto. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar Y45, que más o menos está en esta situación. Estamos por aquí. Y X es igual a 22. Entonces tenemos por acá. Entonces realizamos un cuadrante, una intersección.
y obtenemos el cuadrante para poder estimar dónde tenemos mayor número de aciertos en lo que es el número de llamadas. Entonces miren, como podemos ver, tenemos 2, 4, 6 puntos dentro del cuadrante 1. Cuadrante 1, 2, 3 y 4. En el cuadrante 2 tenemos, sin embargo, un punto nomás. En el cuadrante 3 tenemos 3 y en el cuadrante 4 no tenemos ninguno, ¿sí? Podemos acertar o podemos estar deduciendo que en el cuadrante 1 tiene el mayor número de aciertos de lo que fue la gráfica. Bien. Vamos a ver. Bien, vamos a ver ahora lo que es el coeficiente de correlación de forma conceptual. Bien, para ello asimismo nosotros tenemos, nos vamos a valer del ejercicio anterior, tenemos esta gráfica, vamos a empezar a llenar estas tablas. Tenemos lo que es asimismo los 10 usuarios, los 10 agentes vendedores, el número de llamadas realizadas y el número de ventas realizadas. Como les dije, sacamos una media, lo que hicimos anteriormente, que es de 220 y de 450. Vamos a proceder a llenar esta tabla. Para poder obtener y sacar lo que es el coeficiente de correlación de forma conceptual, vamos a realizar esta siguiente tabla. A X la vamos a elevar al cuadrado, en donde nosotros tenemos los siguientes resultados. 20 al cuadrado tenemos 400. 20 al cuadrado 400. 40 al cuadrado 1600. Tenemos 400. Nosotros realizamos estas operaciones. Entonces, ¿cómo sacamos X cuadrado? Simplemente el valor de las llamadas, que sería en este caso X, vamos a elevar al cuadrado. Por ejemplo, como vimos, 20 al cuadrado tenemos 400. Vamos acá, 30 al cuadrado tenemos 900. Luego tenemos 100, 100, 400, 400, 400 y finalmente tenemos 900. Lo mismo con Y hacemos con lo que son las ventas. Tenemos 900, tenemos 3600, tenemos 1600, luego 3600, 900, 1600, 1600, 2500, 900 y 4900. Hemos realizado simplemente, hemos elevado al cuadrado estos valores, tanto de las llamadas como de las ventas. Una vez realizado estas operaciones, simplemente realizamos la sumatoria para tener un total en lo que es el cuadrante, la celda de los totales. Tenemos un total en X, tenemos de 5600 y un total de Y tenemos de 22100. Bien, una vez que hemos tenido estos resultados, procedemos nosotros a sacar el valor de X por Y. ¿Cuánto tenemos en X y Y? Entonces aquí vamos a notar que las llamadas van a ser X y las ventas van a ser Y. ¿Sí? Entonces después llenaremos estos resultados. Luego vamos a hacer la resta entre X, el valor de X, con el valor de X realizado la media. Entonces tenemos en el cuadrante de X tenemos 30, tenemos lo que es menos 2, en la otra tenemos 18,
Tenemos acá también menos 2. En el siguiente tenemos 8. Los signos son muy importantes ya que vamos a hacer la sumatoria y tenemos que ver qué comportamiento tiene. Menos 12. Menos 12. Menos 2. Menos 2. Menos 2. Y 8. 8 positivo. Bien, realizamos asimismo una sumatoria completa y veremos cuánto nos da el resultado. Lo mismo hacemos con lo que es y sobre menos la media de y. Asimismo tenemos estos siguientes resultados. Menos 15. 15 positivo. Menos 5. 15. Menos 15. Menos 5. 5 positivo. Menos 15. Menos 25. ¿Sí? Una vez que hemos realizado estas operaciones, simplemente vamos acá, en cambio, a realizar lo que es la multiplicación entre estos dos parámetros. Este con este. Para obtener la multiplicación y poder llenar la siguiente tabla. Tenemos 30. 15 por 2, 30 positivo. 18 por 15, 270. 2 por 5, 10. 8 por 15, 120. 180. 60. 10. Menos 10. 30. Y 200. Realizamos asimismo una sumatoria vertical y nos da como resultado 900. ¿Sí? Entonces, con estos valores podemos nosotros empezar a calcular el coeficiente de correlación de forma conceptual. Una vez que hemos llenado esta tabla, vamos a calcular, como les indiqué, el coeficiente de correlación de forma conceptual, llamado también como R. Para ello vamos a utilizar esta siguiente fórmula, donde R va a ser igual a la sumatoria de X menos la media de X. Todo esto va a multiplicar a Y, que resta a la sumatoria, a la media de Y. Todo esto dividido a N menos 1 por S de X y S de Y. Para esto nosotros sabemos cómo obtener, si tenemos en las tablas, en la tabla incluso tenemos X, Y, pero lo que no tenemos en esta tabla, nos sale este punto, esta famosa SX y SY. Para ello vamos a recordar, porque esto se vio en el capítulo 4, cómo vamos a obtener S. La tabla S o la desviación vamos a sacar de la siguiente fórmula. S es igual a la sumatoria de X menos la sumatoria de X al cuadrado sobre N, todo esto sobre N menos 1. Y todo este resultado vamos a sacar a la raíz cuadrada. Entonces vamos simplemente a reemplazar. La sumatoria de X cuadrado tenemos que es 5600, que justamente lo tengo acá. 5600 que sacamos la sumatoria. Todo esto va a restar a la sumatoria de X. ¿Cuánto tuvimos la sumatoria de X? Que era 220 sobre N, que es el número de gentes, que es 10. Todo esto al cuadrado dividido a N menos 1. ¿Cuánto es N menos 1? 9. Con estas operaciones realizamos los cálculos correspondientes y obtenemos un resultado de 14.33. Esto es SX. Tenemos también obviamente que calcular S en relación a Y para obtener el siguiente resultado. Entonces, con este preámbulo vamos a simplemente a reemplazar estos valores. Entonces tenemos R va a ser igual a la sumatoria de X, a la sumatoria de X menos la media de X, que tenemos que es, y que multiplica por Y, tenemos un resultado de 900
que va a multiplicar a 10 menos 1, que es n menos 1, por el primer cálculo que nos dio 9.18, perdón, que multiplica a ese x que nos dio 14.33. Realizamos las operaciones correspondientes y nos da un total de 0.75. Y hemos obtenido el coeficiente de correlación. ¿Sí? Bien, entonces sí, es muy sencillo. Simplemente tenemos que recordar y saber llenar lo que es esta tabla para poder obtener estos resultados. Bien, una vez pasado este tema, este capítulo, pasamos a ver lo que es el coeficiente de determinación. ¿Qué es el coeficiente de determinación o para qué nos sirve? Se calcula elevando al cuadrado el coeficiente de correlación. Entonces, simplemente, ¿cómo se obtiene el coeficiente de determinación? Simplemente se calcula elevándolo al cuadrado el coeficiente de correlación. Entonces, ¿cuánto obtuvimos anteriormente? El coeficiente de correlación en el trabajo, en el ejercicio anterior, nos dio un resultado de 0.75, como lo tenemos acá. Entonces, para obtener el coeficiente de determinación, simplemente elevo r al cuadrado, que es 0.75, todo esto al cuadrado, y nos da un resultado de 0.576. Tenemos ya el coeficiente de determinación. Bien, seguimos. Ahora vamos a ver la prueba de significancia del coeficiente de correlación. La prueba de significancia para el coeficiente de correlación. Para ello vamos a utilizar tanto una fórmula como una tabla para poder determinar lo que es la prueba de significancia. La fórmula que vamos a utilizar es simplemente T es igual, la prueba de significancia es igual a T es igual a R, que multiplica a la raíz cuadrada de n menos 2 sobre la raíz cuadrada de 1 menos R al cuadrado, con grados de libertad, que es igual a n menos 2. Entonces tenemos que los grados de libertad va a ser igual a n menos 2. Bien, entonces vamos a ver las dos opciones. Tenemos la primera opción que nos vamos a ayudar. Vamos a enfocar acá y nos dice, tenemos un grados de libertad n menos 2. Entonces vamos a ver cuánto tenemos en los grados de libertad. N, que es 10 menos 2, es igual a 8 grados de libertad. N es el número de los agentes vendedores, menos 2 es igual a 8. Tenemos ya los grados de libertad. Más tenemos que ver el nivel de significancia. El ejercicio nos dice que el nivel de significancia es del 0.05. Entonces tenemos los grados de libertad y el nivel de significancia es de 0.05. Vamos a irnos al apéndice F, que si tenemos algún ejercicio de este tipo se les enviará la tabla también. Y vamos a ver cómo podemos leer esta tabla. Tenemos los grados de libertad, que fueron 8. Vamos a ingresar una flecha aquí. En la columna de acá, donde está apuntando a mi lápiz, estoy haciendo una flecha donde dice los grados de libertad. Tenemos los grados de libertad y vamos a ver, tenemos diferentes columnas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Cada uno nos indica el nivel de significancia. Como nos indicó el ejercicio que era 0.05, nos vamos a situar en la siguiente columna, en esta de acá. Y vamos a ver la intersección tanto de los grados de libertad como el nivel de significancia y vamos a obtener el resultado. El resultado o la intersección de esta columna es de 2.306. Este valor lo obtenemos. Nuevamente repito, buscamos los grados de libertad en la columna vertical y buscamos el nivel de significancia, la que corresponde. Como nos indicó el ejercicio 0.05 y el grados de libertad es igual a 8, vemos la intersección entre estos dos parámetros y nos obtenemos el 2.306. Una vez que hemos tenido este parámetro, entonces realizamos una gráfica como la que vemos acá. ¿Qué nos dice?
que del apéndice F sacamos el valor de 2.306. ¿Qué quiere decir este? Que este puede ser negativo o positivo a partir del eje de las X. Entonces realizamos la gráfica, realizamos la curva de la media y vemos o graficamos. Vamos a graficar el punto 2.306, que es el positivo este de acá. De aquí para acá vamos a ver si es que se sitúa en este parámetro, vamos a aceptar la hipótesis. O también puede ser negativo, entonces vamos a graficar el valor negativo de 0 a menos 2.306. Lo mismo acá. Si se sitúa en este parámetro, vamos a aceptar esta hipótesis. Entonces, con esta deducción vamos a obtener en cambio mediante la fórmula. Simplemente reemplazamos los valores. T va a ser igual a R que obtuvimos, que era 0.759, que va a multiplicar a la raíz cuadrada de 10, que n es igual a 10 menos 2. Todo esto a la raíz cuadrada de 1 menos 0.75. Todo esto al cuadrado. Realizamos las operaciones correspondientes y nos da un resultado de 3.297. Tenemos este punto. Este punto ahora, ¿dónde va a estar? ¿Dónde lo voy a graficar? Así mismo puede ser más o menos. Más menos 3.297. Este me va a situar por este, más o menos por este sector, por acá. 3.297 positivo y lo mismo por acá. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, si el punto que obtuvimos se situaba dentro de este parámetro, vamos a graficarlo así, dentro de esta gráfica, se iba a rechazar la hipótesis nula. Se iba a rechazar. H sub 0 se rechaza. Pero como está fuera de esta área, entonces vamos a aceptar. Quiere decir que está en esos parámetros, está en ese rango. Y es válida la hipótesis nula. Entonces H sub 0 se acepta. Entonces, ojo, si este punto obtenido a medida de la fórmula nos daba o nos situaba en este punto, por ejemplo, por aquí o por este lado, se iba a rechazar. Se iba a rechazar la hipótesis nula. Pero como salió del eje del apéndice F, entonces lo vamos a aceptar. ¿Sí? Muy bien. Pasamos al siguiente. Vamos a ver ahora lo que es análisis de regresión. ¿Qué es el análisis de regresión? Determina una ecuación. El objetivo principal es determinar una ecuación para ver la relación lineal entre dos variables. Determina la ecuación para determinar la relación lineal entre dos variables. Además, se desea estimar el valor de la variable dependiente y con base a la variable independiente x. Entonces, más o menos, este capítulo, como les indiqué, iba a ver la relación que existe entre dos variables. Asimismo, tenemos tenemos estas gráficas. Asimismo, tenemos lo que es las unidades vendidas y con lo que son las llamadas. Con los datos anteriores que vimos, tenemos estas gráficas. Entonces nosotros vamos a graficar una línea que más o menos represente o que abarque esta línea de puntos. Como ustedes notan, ven que tiene una agrupación y una inclinación positiva creciente. Entonces vamos a ver. Yo tranquilamente, vamos a ver acá, yo puedo realizar una gráfica que esté sobre estos puntos. Más o menos que indique tanto el mismo número superior como el mismo número inferior, pero que abarque el mayor número de puntos. Es diferente que yo pueda hacer diferentes gráficas, por ejemplo, una que sea esta, otra que abarque estos puntos, otro por acá, otro así, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es un análisis de regresión que más o menos represente esta inclinación o esta dirección de puntos, ¿sí?
Entonces nosotros cuando vayamos a hacer, graficamos los puntos y más o menos realizaremos o tendrá que realizar una gráfica que determine la media o la inclinación que presenta estos puntos. Esta sería la óptima. No sería lo óptimo realizar esta porque esta está en la parte superior que solo abarca un solo punto. Lo mismo acá que está más o menos abarcando los dos puntos superiores. En cambio esta que está en la parte inferior, no. Más o menos que abarque el mayor número de puntos y que represente la dirección. ¿Sí? Entonces mucho cuidado con lo que es el análisis de regresión. Simplemente nosotros graficamos una línea que represente la dirección de puntos que nos da la gráfica. Bien. Vamos a ver ahora lo que es la forma general de la ecuación de regresión lineal. La forma para obtener la ecuación de regresión lineal simplemente es muy fácil. Tenemos dos parámetros, una fórmula que es, vamos a anotarla acá, y es igual a A más B por X. Esta es la fórmula para la forma general de ecuación de regresión lineal. Pero para ello nosotros tenemos que calcular estos dos parámetros, que es A y B. ¿Cómo obtenemos A y B? Acá justamente les acabo de ingresar. B tenemos que se obtiene de la siguiente manera. AN, que multiplica la sumatoria de X por Y, que ya obtuvimos anteriormente, menos la sumatoria de X, que multiplica la sumatoria de Y. Todo esto dividimos a la AN, que multiplica a la sumatoria de X al cuadrado, menos a la sumatoria de X al cuadrado. ¿Sí? Lo mismo vamos a sacar A. A es igual a la sumatoria de Y sobre N menos la sumatoria de X sobre N multiplicado por B que obtuvimos en la parte superior. Vamos a hacer estas operaciones. Y ya, entonces antes de obtener el valor, la ecuación de regresión lineal, o sea Y', antes de sacar esto, vamos a sacar primero lo que es B. Entonces vamos a sacar B. Con la fórmula que tenemos acá, la sumatoria de X, tenemos que es 10. Tenemos 10 que multiplica a la sumatoria de X por Y, que es 10.800. Todo esto va a restar a la sumatoria de X, que fue 220. Todo esto va a multiplicar a la sumatoria de Y, que fue 450. Todo esto sobre N, que es 10, que multiplica la sumatoria de X al cuadrado, que es 5600. Todo esto va a restar a la sumatoria de X, que es 220, todo esto al cuadrado. Se realizan las operaciones correspondientes y nos da un resultado de 1.184. Tenemos el valor de B. Una vez que obtenemos el valor de B, podemos sacar A en cambio. Vamos a sacar A. Vamos a anotar acá. A va a ser igual a la sumatoria de Y sobre N menos B, que multiplica la sumatoria de X sobre N. Simplemente reemplazamos los valores y tenemos la sumatoria de X de Y es igual a 450 que obtuvimos anteriormente sobre 10 que es N menos el valor de B que es 1.184 que va a multiplicar al valor de la sumatoria de X que es 220 sobre 10 que es el valor de N. Realizamos las operaciones correspondientes y nos da un total de 18.94. Una vez que tenemos estos dos valores, tenemos el valor de A y el valor de B, ahora sí procedemos o podemos obtener el valor de Y' o la ecuación. La ecuación que es igual a A más B por X. Aquí tenemos un valor. Entonces nosotros podemos obtener el valor de representar X, un valor bien bajo, por ejemplo X que puede ser 10, puede ser el usuario 1, el 5 y el 6, y con el valor positivo, el más alto que tenga, que es el usuario 40, que tiene en las llamadas 40 llamadas, que es el valor superior.
Entonces vamos a representar, vamos a ver, tenemos y es igual, en A tenemos que es 18.994 más B que es 1.18, que va a multiplicar, vamos a representar que X va a valer 20. Realizamos las operaciones correspondientes y nos da un total de 42.63. ¿Sí? Y lo mismo podemos obtener el otro punto bien bajo, que puede ser B es igual a 18, por ejemplo, vamos a ver otra vez 18.94 más 1.18 y que puede ser 40 y obtenemos el resultado. Entonces esta puede ser, vamos a ver, realizando operaciones, nos da un total de 18. Bien, una vez que tenemos estos dos parámetros, realizamos la gráfica donde pueda representar estos dos puntos. ¿Sí? Entonces más o menos vamos a utilizar la gráfica que tenemos acá y vamos a representar esta gráfica. Entonces tenemos que el valor 20 más o menos nos llevaría por aquí. Vamos a hacer una gráfica. Y el 48 que vimos anteriormente nos daba acá. ¿Sí? Lo mismo fue, utilizamos el valor 40 y nos dio un valor 48. ¿Sí? Entonces, esa gráfica que nos va, estos dos puntos que van a ser los que van a representar la ecuación, va a ser justamente la que se va a acertar o la que vamos a asemejar a la que nosotros hicimos en el análisis de regresión, que es justamente esta gráfica. Tiene que dar o apuntar esta misma dirección y tiene que ser idéntica, si no se puede decir igual a esa gráfica, ¿sí? Entonces, para eso es lo que nosotros realizamos estos dos puntos. Tiene que ser idéntica a esta tabla, a esta gráfica que nosotros imaginariamente, se podría decir, la realizamos. Entonces, con estos valores, con esta ecuación, damos o indicamos la validez que nos da esta gráfica. Bien, una vez visto estos temas, pasamos a lo que es el error de estimación. ¿Qué es el error de estimación? El error de estimación simplemente es, o más o menos nos indica, ver cuál es el margen de error que hemos obtenido nosotros al momento de graficar estos puntos. Qué sé yo, si me desvié unos ciertos parámetros, o qué porcentaje yo me he desviado, o qué porcentaje tiene de un margen de error tiene esta gráfica. Bien, vamos a ver asimismo con estas tablas, con el mismo ejercicio anterior, vamos a ver la estimación de error, la medida de dispersión de los valores observados con respecto a la línea de regresión, con lo que vimos anteriormente. Entonces, como teoría tenemos, el error de estimación es la medida de dispersión de los valores observados con respecto a la línea de regresión. Para ello vamos a llenar estos valores, donde tenemos Y', que ya vimos cómo obtuvimos. En este caso vamos a tener, por ejemplo, para 30 tenemos que es 42.63, vamos a llenar 42.63. Para 60 tenemos que es 66.31. Para 40 tenemos que es 42.63. 54.47. 30.7. 30.7. 42. 42.63. 42.63.
42 otra vez, 42.63 y 54.47. 54.47. Tenemos lo que es y'. Vamos a realizar una resta entre ambos y tenemos que es en estos dos parámetros y menos y'. Aquí este es y sacamos y'. Y vamos a obtener el siguiente resultado. Menos 12.63. Es muy importante los signos. Menos 6.31. Menos 2.6. 5.2. 0.78. 9.21. Menos 2.63. 7.36. Menos 12.6 y 15.52. Simplemente realizamos esta operación y menos y'. Se realiza esta operación y asimismo obviamente hacemos una sumatoria. Ojo, con la sumatoria que tenemos acá y obviamente ayudándonos con los signos, tiene que darnos el valor óptimo, un valor de 0.00. Si nos sale este resultado, quiere decir que está muy bien, que estamos acercándonos y que los estudios estadísticos están muy acertados. Bien, una vez que tenemos estos resultados, sacamos en cambio el cuadrado de la resta de estos de y con y'. Simplemente elevamos al cuadrado 12.63, tenemos que es 159.5. Abajo tenemos que es 39.88, 6.9, 30.5, 0.62, 84.8, 6.9, 54.2, 159.5 y 241.06. Realizamos la sumatoria asimismo vertical, tenemos un resultado de 784.208. ¿Sí? Una vez que tenemos estos valores, podemos sacar ya o obtener los resultados para realizar esta operación, esta fórmula que tenemos para lo que es la estimación de error. Entonces simplemente sacamos y reemplazamos los valores. La sumatoria de x menos y' al cuadrado tenemos que es 7.84.208 sobre n menos 2, que es 10 menos 2. Entonces esto, la raíz. Haciendo las operaciones nos da un resultado de 9.901. ¿Sí? Entonces tenemos un margen de error de 9.901 valor que nos está obteniendo estos resultados. ¿Sí? Bien, entonces de esta forma es lo que se saca o se obtiene lo que es el error de estimación. Bien, finalmente pasamos al siguiente capítulo, al siguiente tema, que es los intervalos de confianza. ¿Cómo obtengo yo un intervalo de confianza? ¿Y qué es? Un intervalo de confianza simplemente representa el valor medio de y para un valor dado de x. Entonces simplemente nos representa el valor medio de y para un valor dado en x. Asimismo tenemos estos resultados, que esto ya lo llenamos anteriormente. Tenemos que el usuario 1, el mismo ejercicio, 10 agentes vendedores, número de llamadas, número de ventas, elevamos al cuadrado 20, 400, 40, 1600, 20, 400, 30, 900, 10, 100, así sucesivamente. Y lo mismo en y, 30, 900, 60, 3600, 40, 1600, sucesivamente. Una vez que tenemos esto, realizamos las operaciones x por y, estos valores. Entonces, multiplicamos 20 por 30, 600, 40 por 60, 2400, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces realizamos estas operaciones, como ven acá simplemente en la tabla hacemos lo que nos indica la columna. Realizamos en todas las tres columnas que hemos obtenido la sumatoria. Entonces la sumatoria en x cuadrado tenemos que es 5600, la sumatoria en y cuadrado es 22100, la sumatoria de la multiplicación de x por y nos da 10800. Una vez que tenemos estos parámetros, nos vamos a servir de esta fórmula: y' más menos ts, que va a multiplicar que es de x y va a multiplicar a 1 sobre n más la multiplicación de x menos la media de x, todo esto al cuadrado, elevado a la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x al cuadrado sobre n, que es esta fórmula, y vamos a representarla. Simplemente tenemos todos estos parámetros, simplemente tenemos que reemplazar valores. Entonces tenemos la suma y' obtuvimos anteriormente, nos dio un resultado de 48.55 más menos ts, que justamente también lo sacamos, el valor t, que es 2.306, que se obtuvo del apéndice f. Esto va a multiplicar al valor de s en valor de x y y, que ya lo obtuvimos también, que es 9.901. Todo esto va a multiplicar, viene acá, a la raíz cuadrada de 1 sobre n, que es 1 sobre 10, más 25, que es x, menos 22, la media, todo esto al cuadrado, sobre el valor de la sumatoria de x cuadrado, que fue 5600, menos la media de x, que es 220, todo esto al cuadrado, sobre el valor de n, que es igual a 10. Asimismo realizamos las operaciones y nos da un total de 48.55 más menos las operaciones siguientes, 7.6356. ¿Sí? Con esto nosotros podemos ver que en un intervalo del 95% se puede aceptar para todas las representaciones se realizan de las 25 llamadas que se han realizado. ¿Sí? Entonces tenemos este resultado. Este es el que nos interesa. ¿Sí? Para poder poder ver el intervalo de confianza tanto de las llamadas como de las ventas. ¿Sí? Y hemos obtenido nosotros estos resultados. Bien. Una vez que hemos visto estos temas que son fundamentales y son muy importantes para el estudio estadístico que hemos realizado, si han visto los fundamentales, como indiqué, hay ciertos temas que obviamente no son importantes, pero que no tienen mucha relevancia para lo que poder sacar conclusiones de algún estudio estadístico. En el siguiente clase vamos a ver lo que es un tema muy importante, lo que es el análisis de regresión y correlación múltiple. Más o menos tiene la misma lógica, las mismas puntuaciones, pero tiene un poquito ya de más variables, ya no de 2, sino un poco más incremento de variables. Bien, con estos temas nos despedimos para la siguiente clase. Muchas gracias.